Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, muy agradecido por la invitación y por las palabras de bienvenida que he recibido, principalmente del decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Juan Bautista, mi amigo José Urquizo Lachea, a quien, como él refiere, ya nos conocemos unos buenos años y sabemos muy bien cuál es el sentido de nuestro trabajo y la vocación que tenemos por el estudio, la comprensión y sobre todo la difusión de nuestras disciplinas. En mi caso particular, lo que me lleva a hacer esta exposición es la preocupación que tiene quien vive la vida política desde la calle, es decir, quienes desde la experiencia cotidiana advierten que hay algo que no funciona dentro de nuestro sistema político y en particular dentro de nuestro sistema representativo. Entonces, lo más importante para nosotros es determinar cómo es que, asumiendo que tenemos una constitución cuyo carácter normativo reconoce que el nuestro es un Estado de derecho, es un Estado constitucional de derecho, es un Estado democrático, es un Estado social, pero ante todo es un Estado donde el poder se origina en la voluntad popular, lo cual subraya la naturaleza democrática de este tipo de Estado. Un Estado democrático que debe además asimilar los rasgos de un tipo de Estado que ha venido a desarrollarse recientemente en la segunda mitad del siglo XX, que es el Estado constitucional de derecho. La naturaleza del Estado constitucional de derecho supone que no hay acto jurídico, no hay acto político, no hay acto cultural, no hay acto social que no esté regulado por nuestra Constitución. Y no solamente por las reglas que tiene la Constitución, sino también por principios y valores, dentro de los cuales debemos resaltar los valores en materia de ética pública. Entonces, para quienes sostienen que el derecho es una disciplina a la que es ajeno cualquier tipo de valoración moral o ética, se tropieza con esta primera dificultad, porque para quienes sostienen la doctrina del Estado constitucional de derecho, nos encontramos ante una disciplina como es el derecho, que está manchada, por decirlo de alguna manera, por la ética, por la moral y también por la vida política. El instrumento constitucional es un instrumento político porque está en manos de sujetos políticos y por lo tanto, como la política no se puede desarrollar al margen ni cerrada a la dimensión ética o valorativa, obviamente quienes ejercen, quienes operan los puestos políticos deben hacerlo dentro de esos principios y dentro de esos valores. Cuando los principios y los valores que reconoce nuestra Constitución fallan, esto se advierte en diversas dimensiones de nuestra vida política, de nuestra vida comunitaria y de manera muy significativa en el funcionamiento de nuestra democracia representativa. Decía que el nuestro es un Estado democrático porque el Estado tiene su origen en la voluntad popular. El poder emerge de la voluntad popular. El poder que tiene la autoridad, el poder que tiene el Estado, nace de la voluntad popular y esta voluntad popular se concreta a través del sistema representativo. La nuestra es una democracia representativa, pero como todos sabemos, nos encontramos en una situación en la que hay un enorme sentido de descontento respecto de eh, del carácter práctico y funcional
de nuestra democracia representativa. Advertimos fallas, advertimos carencias, advertimos deficiencias, advertimos insatisfacción, desazón y por lo tanto también desafecto respecto de nuestra democracia representativa. Entonces, el propósito de esta charla, de esta exposición, es cubrir esta naturaleza representativa de nuestro Estado democrático y cuáles son las principales dificultades que tenemos para que el ciudadano en general comprenda cuál es la naturaleza, cuáles son los límites y cuáles son los efectos del carácter representativo. Muchas de las fallas de nuestro Estado de democracia representativa provienen de las insuficiencias en la información y en la comprensión de la naturaleza representativa de nuestra democracia. Y por esa incomprensión y por los altos niveles de desinformación ciudadana respecto de la naturaleza de nuestra democracia representativa, es que prejuzgamos, juzgamos mal, juzgamos deficientemente, juzgamos sin suficiente información las acciones, los actos y en general la actividad que se realiza dentro de los procesos parlamentarios por quienes nos representan. En esta exposición pretendo cubrir tres temas. El primero, al que le denominaré el Estado minotáurico. El segundo tema sería la atomización tribal y el nomadismo representativo en el Perú. Y el tercero es el de las pluralidades acotadas de la democracia representativa en el Perú. Probablemente estos nombres no les suenen a temas que son propios de la disciplina de la exégesis o de la dogmática jurídica o constitucional a la mayoría de ustedes. Pero como les digo, el propósito central de este no es hacer un análisis de tipo hermenéutico sobre las normas, ni sobre los textos, ni sobre los documentos, sino sobre la experiencia representativa dentro de nuestro sistema y dentro de nuestro régimen político. La forma de gobierno del Perú es una forma de gobierno a la que se denomina híbrida, porque si bien tiene elementos fuertes de presidencialismo, este es un presidencialismo parlamentarizado. De ahí que quienes estudian la forma de gobierno en el Perú reconozcan que el nuestro no es un tipo de régimen ni presidencial, ni semipresidencial, y tampoco parlamentario, sino de presidencialismo parlamentarizado. Nuevamente, está presente el concepto del parlamento, porque el parlamento ha ido ganando espacios dentro de nuestra historia política y constitucional, de forma tal que las tendencias básicas del presidencialismo americano han quedado paliadas, morigeradas, tamizadas por elementos de regímenes parlamentarios que han sido incorporados dentro de nuestra historia constitucional, como pueden serlo la interpelación, como puede serlo la censura, junto con otros elementos propios del régimen presidencial, como puede serlo el tema del impeachment a través del antejuicio o del juicio político. Decía entonces que estos tres temas, el Estado minotáurico, la atomización tribal y nomadismo representativo, y las pluralidades acotadas de la democracia representativa en el Perú, son los tres asuntos que me propongo revisar con ustedes, de manera que podamos comprender mejor cuáles son las amenazas recientes y esas otras amenazas que venimos arrastrando a lo largo de los años, que conducen a formas bastante lacerantes de insatisfacción, de desafecto y de desilusión sobre el funcionamiento de nuestro Estado representativo. El primero de los temas es el del Estado minotáurico. Todos recordarán quién era el Minotauro. El Minotauro era el resultado de una relación que fue
predestinada por Poseidón, el padre de los dioses, uno de los dioses. Él tenía un encargo, él le envió a un toro blanco a Creta con el objeto de que sea objeto de sacrificio a los dioses. Sin embargo, la reina de Creta, Pasífae, se rehusó a realizar ese sacrificio. Ella estaba casada con Minos, por eso de ahí viene el concepto de Minotauro, el tauro, es decir, el toro de Minos. El toro de Minos es este toro blanco que envió Poseidón a Creta para que sea objeto de sacrificio a los dioses. Como Pasífae se rehusó, Poseidón, en castigo a el incumplimiento de esta voluntad de Poseidón, condenó a Pasífae a fornicar con el toro. Como consecuencia de esta cópula, nació el Minotauro, que era un hombre con la cabeza de un toro. Como se trataba de una creación o de un engendro monstruoso, Minos castigó a este producto de la relación entre Pasífae y el toro, castigó a este engendro recluyéndolo en una torre, pero para vengarse de las infidelidades, tuvo la disposición de que cada año 6 personas enviaran a sus hijos para que el Minotauro los devorara. Este designio fue el que generó la leyenda del Minotauro. El Minotauro representa, el Minotauro es un símbolo. ¿De qué es símbolo el Minotauro? En primer lugar, el Minotauro es símbolo de nuestras más bajas pasiones, porque la razón queda antepuesta a las pasiones del toro. El Minotauro no tiene cabeza de hombre, el Minotauro tiene cabeza de toro. Entonces es la animalidad de este engendro la que marca el sino de el predominio de la animalidad sobre la humanidad. El estado minotáurico, por eso, es el símbolo de un estado que es dominado por los vericuetos y las complejidades de nuestra animalidad, que en la lucha contra las partes más nobles de la humanidad no triunfa y perece. Ese estado minotáurico es en el que nos encontramos cuando quienes deben hacerse cargo de las funciones estatales operan en contra de las nociones centrales de una organización política. Lo central en un Estado es contar con una sociedad que consiga gobernarse a sí misma a través del consenso para llegar a una visión de sí misma en el largo plazo. Por eso es que la misión central del Estado es afirmar la soberanía popular a través de la soberanía de la Constitución, a través de la democracia representativa. Sin embargo, el problema principal que tenemos es que el pueblo tiene una composición compleja, porque no hay dos personas que piensen igual. Entonces, como nos encontramos ante un tipo de Estado como el Estado moderno, que no tiene la capacidad de asimilar a toda la comunidad como un todo homogéneo, sino por el contrario, plural, heterogéneo, diverso, el mecanismo que idea el sistema representativo es a través de las fórmulas electorales. Las fórmulas electorales nos permiten contar con mayorías que serán las que definan los contenidos más importantes de la dirección del Estado. La soberanía popular, entonces, en este caso,
queda mediatizada por las mayorías que nos permiten tener las fórmulas electorales que van a ocupar puestos de poder, donde quienes sean elegidos por las mayorías serán las que definan los contenidos de los actos estatales. Ese es el mensaje principal de la democracia representativa en un Estado moderno. El supuesto de que la sociedad no puede hacerse cargo ella misma todo el tiempo de todos los procesos estatales. Como no lo puede hacer, requiere de quienes en representación de la voluntad popular se hagan cargo de los procesos políticos y cumplan con dirigir y conducir a la sociedad a través de determinadas políticas públicas para afirmar la Constitución, para afirmar sus valores y sus principios, siempre y cuando, y esa es la condición central, quienes representan la voluntad popular subordinen su animalidad, sus apetitos, sus pasiones a estos nobles ideales que son los que prevé y tiene como condición esencial la Constitución. El supuesto más importante, entonces, de nuestro Estado minotáurico es que, si bien es cierto que el acceso al poder es inevitablemente selectivo, no todos pueden acceder al poder y por lo tanto tienen que elegir entre quienes utilicen el poder en representación de la voluntad popular. Este acceso al poder tampoco es absoluto, porque no todos pueden detentarlo ni todos pueden usarlo. Quienes representan al pueblo necesariamente lo representan de una manera residual e incompleta, porque las decisiones de quienes nos representan nunca podrán manifestar la diversidad de las pluralidades y de las racionalidades inherentes a un pueblo heterogéneo que no piensa de una sola manera. La representación es, por lo tanto, es una consecuencia del acto de participación en un instante electoral. En el instante electoral en el que el pueblo concurre a un proceso electoral, se produce este fenómeno de la multiplicidad corpuscular de sufragios durante el proceso de consulta popular. Esta multiplicidad corpuscular es la que está representada por el voto de cada uno de los ciudadanos que deposita este voto en el ánfora, como consecuencia de lo cual luego se aplicará la matemática electoral para definir quiénes son los que resultan elegidos, pero por lo mismo, quiénes son los que, no obstante haber participado en el proceso electoral, no quedarán suficientemente representados. El micrófono del doctor se apagó. El micrófono. Doctor Delgado, si fuera tan amable su micrófono. ¿Me han estado escuchando? Solamente 60 segundos nada más. Se ha apagado solo. Bueno, les decía que en el proceso de representación, que es consecuencia del acto de participación en un instante electoral, se produce la convergencia de la multiplicidad corpuscular de sufragios durante el proceso de consulta popular. Es el instante en el cual todos concurren y luego se aplica la matemática electoral. Y la matemática es la que va a definir de todas las voluntades y de todas las preferencias de la comunidad, cuáles serán las que quedarán efectivamente representadas. En ese acto, en el acto en el que se resuelve la matemática electoral, es que aparece la brecha entre quienes llegan a tener una representación efectiva y quienes no llegan a tenerla, pero se presume que la tienen porque es una convención que es incita a nuestro sistema constitucional. Entonces, el Estado minotáurico
consistirá en ese estado en el que los representantes anteponen sus afectos, sus pasiones y sus intereses en el ejercicio y desempeño de la función representativa, dejando de representar a quienes quedaron fuera del sistema representativo porque no ganaron en las elecciones. Cuando quienes ganan las elecciones operan solo como las minorías que acceden al poder, está funcionando esta dimensión minotáurica en el Estado y por lo tanto es el germen de la insatisfacción, de la desazón, de la desilusión y del desafecto que cotidianamente notamos, observamos y nos describen las encuestas de opinión. El segundo tema que debo abordar es el de la atomización tribal y el nomadismo representativo en el Perú. ¿A qué me refiero con la atomización tribal y el nomadismo representativo en el Perú? Cuando se crea el sistema de democracia representativa en el Estado moderno, a partir del siglo XV, XVI, XVII, ante lo que nos encontramos es ante instituciones a las que se les adjudica virtudes y propiedades que funcionan dentro de un determinado tipo de sociedad. Ahora nos encontramos en el siglo XXI, un siglo XXI que es marcado por la naturaleza de operadores y el funcionamiento de mecanismos de decisión que no conocieron quienes vivieron en los momentos iniciales de la fundación del Estado moderno y de las bases de la democracia representativa en la modernidad. Lo que nos muestra el siglo XXI hoy día es la proliferación de mecanismos de información y de toma de decisiones altamente cuestionadoras de los procesos institucionales. Y estos procesos son a los que los podemos llamar que forman parte de la atomización tribal de nuestra sociedad. La atomización tribal consiste en el efecto que se genera con la información que hoy día llegan a generar las redes sociales. Uno de los supuestos centrales del Estado moderno es la existencia de ciudadanos. Sin ciudadanos no hay polis, sin ciudadanos no hay Estado. Sin embargo, ahora el ciudadano se ha convertido en un tipo de sujeto distinto. Este ciudadano ahora ya no se llama ciudadano, se llama el redadano, es decir, el miembro de las redes sociales. Quien se vincula a las redes sociales mantiene vínculos distintos a los que mantiene el ciudadano con la polis o con el Estado. No escapará a la información de ustedes, por ejemplo, la proliferación que hoy día tiene en canales marginales o no formales en las redes, como pueden ser los tweets, tipo, por ejemplo, el diario de Curwen, de Víctor Caballero, o La Encerrona, de Marcos Cifuentes, el programa Entre Voces, de Enrique Patriu, e incluso algo más formales, como los programas de 4D, donde quienes lo conducen son Augusto Álvarez Rodríguez, Mirko Lauer y Maite Vizcarra. Este tipo de mecanismos de formación de opinión son los que llegan a dominar corrientes de opinión que generan posiciones respecto del funcionamiento del sistema político. Esto es a lo que nosotros podemos llegar cuando observamos, por ejemplo, en la comunidad en general se advierte aspectos como el que muestro en la pantalla. El día 12 de agosto del año 2018, por ejemplo, aparecía en la primera plana de los diarios: nadie los quiere. Rechazo al Congreso es de casi 100% según encuesta de CPI para Exitosa. Esto apareció en el diario Exitosa. Otra manifestación es la que circuló a partir de la marcha del día 5 de septiembre del año 2019, donde el lema central era que se vayan todos. Recordarán ustedes
y el día 5 de septiembre de 2019 fue el mismo mes en el que se produce la disolución del Congreso, pero las voces generalizadas lo que querían era que se vayan todos. ¿Por qué? Porque el presidente Martín Vizcarra había presentado un proyecto de ley el día 31 de julio del año 2019 en el que proponía la reforma de la Constitución para que se modifique el sistema de los plazos sobre la vigencia del mandato constitucional. Con ese objetivo, el proyecto pasó a la Comisión de Constitución, que en ese entonces era presidida por la señora Rosa Bartra Barriga, quien el día 25 de septiembre dictaminó recomendando el archivamiento del proyecto de Martín Vizcarra con el adelanto de elecciones generales. Luego de lo cual ya conocemos la historia, se presenta la cuestión de confianza por el Gabinete del Solar y el día 30 de septiembre el presidente Martín Vizcarra disuelve el Congreso. Curiosamente, el propósito era que se vayan todos, pero ese que se vayan todos se reprodujo, así como ocurrió el día 5 de septiembre del 2019, también ocurrió con las protestas de diciembre del año 2020. Es decir, luego que después de haber sido disuelto el Congreso el día 30 de septiembre del año 2019, el pueblo eligió a un nuevo Congreso a fines de enero del 2020 y ese mismo Congreso que inicia sus funciones el día 16 de marzo de 2020 es quien en noviembre del 2020 vaca a Martín Vizcarra y designa como su reemplazo, como consecuencia de la aplicación del artículo constitucional correspondiente, a quien era presidente del Congreso entonces, al señor Manuel Merino. El mandato en las calles era que se vayan todos, cierre del Congreso, que se vayan todos. Y esto ocurre en diciembre del año 2020, cuando el pueblo ya había quedado satisfecho con la disolución del Congreso, pero no quería solamente la disolución del Congreso, quería en efecto que se vayan todos. Este era el mandato de las aldeas de redadanos que intervienen en el modelamiento de esta localidad republicana, es decir, de la situación concreta a nivel micro en el Perú de la situación de nuestro país. Como todos conocemos, así como hubo una manifestación a favor del que se vayan todos, también hubo manifestaciones a favor de el Congreso para evitar que el señor Martín Vizcarra avanzara en su propósito de disolver el Congreso. Había manifestaciones de los dos lados. Por un lado, se señalaba que se quería que el Congreso fuera disuelto y por otro lado, había manifestaciones en contra de Vizcarra porque se afirmaba que lo que él había hecho con la disolución del Congreso era dar un golpe de Estado de una manera informal. Recordemos entonces cómo estas manifestaciones que eran generadas por corrientes de opinión que en gran parte fueron movilizadas por las redes sociales, son las que desconocieron la correlación de fuerzas que había sido consecuencia de un proceso electoral. El proceso electoral que llevó a que el señor Pedro Pablo Kuczynski tuviera una minoría muy reducida en el Congreso y contrariamente a que la señora Keiko Fujimori con su agrupación política llegaran a tener una mayoría insólita, inusitada, totalmente impredecible de 73 congresistas respecto de los 130, una mayoría abrumadora. Entonces, las redes sociales generadas por una sensación de polarización en contra del Congreso llevaron a determinar que
lo que se quería era eliminar a las mayorías fujimoristas que eran las que contradecían las políticas del señor Pedro Pablo Kuczynski en el gobierno. Esta polarización es la consecuencia de el impacto que tuvo en la opinión pública la formación de una opinión generalizada que se gestó de manera básica y central entre las redes sociales y que copiaron los medios tradicionales de comunicación. A partir de esta misma tendencia fue que luego también aparecieron manifestaciones contrarias a el reconocimiento del presidente del Congreso, el señor Merino, como presidente de la República, y se organizaron también para pedir que él saliera de la presidencia de la República. Decían estas manifestaciones: fuera Merino, Merino no me representa, golpe de Estado, este Congreso no me representa, Merino no es mi presidente, solo Vizcarra me representa, el Congreso es golpista, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nos encontramos ante una situación en la que la opinión generalizada era una opinión contraria al resultado que había generado un proceso electoral, el proceso según el cual el propio pueblo, sin que nadie se lo impusiera, optó por darle una mayoría a un partido político que luego resultó que fue totalmente criticado por las redes sociales. Entonces, ante lo que nos enfrentamos es a una situación en la que la democracia representativa es una democracia que ha sido cuestionada por quienes se encontraban dentro de la lógica de las redes sociales. Las redes sociales funcionaron como un detonante en contra de procesos típicamente institucionales. Nos encontramos entonces frente a dos maneras de ver el funcionamiento de nuestro sistema representativo. Por un lado, la formalidad de la democracia representativa versus la materialidad de la demanda virtual de democracia generada por las redes, democracia de los redadanos. Era la ciudadanía que se había manifestado en las urnas, generando una mayoría en el Congreso y una mayoría en el Poder Ejecutivo, versus la redadanía. La redadanía tuvo tal fuerza que fue capaz de neutralizar el funcionamiento formal de la voluntad ciudadana expresada de acuerdo a una matemática electoral. Entonces, nos encontramos también frente a una utilización del sistema político entre los partidos políticos que habían accedido a un puesto de poder y los movimientos sociales, fundamentalmente movidos por las redes sociales. Nos encontramos pues entonces ante una situación en la que la vitalidad de la democracia digital y virtual se arraiga en las ruinas del desempeño representativo. Es por las insuficiencias representativas que se le reprochaba al funcionamiento del Congreso, que sobre las ruinas de ese desempeño se monta la vitalidad que imponían las redes sociales a una forma de democracia que se gestó, que se comunicó y que se favoreció a través de la digitalidad y de la virtualidad en las comunicaciones. Parte de esas ruinas y de ese colapso que es resultado de las insuficiencias o de las ineficiencias en el desempeño, parte de esas ruinas son de las que son parte los líderes políticos que se montan y se suman a la desinformación y al desplome y colapso institucional por las ineficiencias de su desempeño. Es decir, los propios líderes políticos se montaron sobre la crítica de los redadanos, la crítica de las redes sociales, y aceptaron este proceso de degeneración del sistema representativo, hicieron caso omiso
de las ventajas y de el funcionamiento que se esperaba que cumpliera durante 5 años el Congreso, con lo cual primero se obtuvo la victoria del señor Vizcarra con la disolución del Congreso, pero paradójicamente, luego ese mismo Congreso, elegido como consecuencia de la disolución dispuesta por el señor Vizcarra, ese mismo Congreso fue el que lo vacó a quien disolvió un Congreso que las redes pedían que se disolviera. Esa fue la contradicción. Entonces, ¿ante qué nos estamos enfrentando? Nos estamos enfrentando primero a dirigencias de los partidos que carecen de capacidad de liderazgo porque no tienen la capacidad de convocar a sus militantes. La insuficiente representatividad de los dirigentes políticos incentiva la deslealtad de los militantes frente a sus partidos y favorece la migración de sus votos a otras agrupaciones. Esto es lo que ocurre con el transfugismo, que tiene una forma bastante marcada dentro de nuestro sistema representativo. Y por último, también genera que los candidatos que presentan en sus listas los partidos políticos no son representativos de las bases de los afiliados ni de los propios militantes de los partidos. Cuando hablamos entonces de este carácter tribal y del nomadismo representativo, nos estamos refiriendo a la apelación que se hace a la democracia como criterio de calificación de los actos estatales, que se monta a partir de la exaltación emocional que enciende el desempeño de los operadores, la insuficiente comprensión de las decisiones adoptadas y las ineficiencias de la desinformación que expande sesgadamente la industria mediática. La rapidez de esta virtualidad que favorecen, como señalo, medios como el Diario de Curwen o La Encerrona o Entre Voces, esta rapidez crea aceleradamente corrientes de opinión cuyo sustento es la creencia en la verdad que transmiten los medios y las redes. Este otro de los efectos que genera a lo que le llamo la tribalidad de las comunicaciones es que se tiene un concepto de verdad al que ahora se denomina la posverdad o las fake news, es decir, verdades insuficientemente demostradas o probadas. Son antes que verdades, creencias. La apelación a los valores democráticos se sustenta en la emoción y en la creencia que reproducen quienes influencian en la construcción de las corrientes masivas de opinión. Por eso es que puede afirmarse que nos encontramos ante una forma de democracia populista, y el populismo democrático se fabrica en la base de demandas atendibles que apelan a la imagen paternal de una autoridad dispuesta a complacerlas para reproducirlas y reforzar con ellas el liderazgo carismático de quien las acoge. La democracia representativa pasa entonces por la prueba de la virtualidad. La virtualidad se expresa como una alteración de la vida constitucional mediante la múltiple producción de creencias transmitidas sobre la supuesta voluntad de un pueblo concreto, del que se habla sin que el pueblo haya sido formal, objetiva ni expresamente consultado. Lo que tenemos son estas manifestaciones afectuales, emocionales, emotivas, son reactivas frente al disgusto y frente al malestar, pero no existe un mecanismo de consulta formal que permita determinar qué cosa es lo que el pueblo quiere, de la misma manera que se consultó en un proceso electoral para definir cuál iba a ser la composición del Congreso y del Poder Ejecutivo. Entonces nos encontramos ante un tipo de representación virtual que subroga y canibaliza la representación que el pueblo elige en el sufragio. Es la representación virtual, como digo, canibaliza la representación que el pueblo ha definido y decidido a través del sufragio. Cuando nos encontramos ante los efectos de la
de las corrientes de opinión generadas virtualmente, debemos afirmar que la democracia representativa queda bajo la prueba de la virtualidad. La percepción del mundo es tomada por estrategias que estructuran las sombras del discurso público con la hegemonía improvisada de opiniones emocionalmente yuxtapuestas en la evaluación de la realidad política. Parte de estos operadores de la democracia virtual o digital es la generación de los millennials o la generación del bicentenario, es decir, de una comunidad de base fundamentalmente afectual que se rige por el paradigma de la reacción episódica y efímera de una identidad colectivamente indefinida e inorgánica. La intervención de los movimientos afectuales de los millennials es reactiva e inconsecuente con las posibilidades de su protesta y con los efectos de sus reclamos. Como vemos, luego de haber conseguido que en efecto se disuelva el Congreso, el mismo Congreso que el propio pueblo eligió en reemplazo del Congreso disuelto fue el que bajó al presidente de la República, que había cumplido con este mandato virtual de disolver el Congreso. Por eso es que la generación de los millennials es inconsecuente con sus propias decisiones, porque luego de haber votado por un Congreso que reemplazó al Congreso disuelto, obtuvo el resultado inverso al que se habría esperado que ocurriera con cierto nivel de consistencia o de congruencia. Esta es la situación a la que nos lleva entonces el carácter afectual o emocional de la democracia populista, que subraya el desprecio y el insulto como criterio de descalificación para descartar el carácter representativo de quienes accedieron a puestos representativos por medio del sufragio. Ese es el debilitamiento institucional que es consecuencia de la aparición de un nuevo tipo de sujeto que es el que viene dominando el escenario político en el Perú. El sujeto de las redes sociales y del redadano que no opera de manera compatible con las formalidades institucionales de la democracia representativa en el Perú. El tercero de los temas que me propongo abordar, y este es el último, es al que se llama las pluralidades acotadas de la democracia representativa. Y en este punto lo que pretendo mostrar es la contradicción que se puede advertir entre los resultados electorales y los resultados que muestran el enfoque demoscópico del funcionamiento de nuestro régimen político, es decir, el funcionamiento que se muestra a través de las encuestas de opinión y de las entrevistas que realizan las encuestadoras para determinar los niveles de insatisfacción o de desaprobación que tiene la población respecto de su sistema representativo o de su sistema de gobierno. Cuando hablamos de las pluralidades acotadas de la democracia representativa, nos referimos principalmente al hecho preciso y concreto de que las encuestas de opinión nos muestran de manera sistemática los niveles de desaprobación que van aumentando a través de los años en relación con el Congreso. Este fenómeno se puede notar de manera clara a través de, por ejemplo, encuestas como las que se pueden mostrar en las encuestas que se realizan del año 1993 hasta el año 2020. En el cuadro que muestro en la pantalla se puede notar cómo en el año 1993 el nivel de aprobación del Congreso llegaba al 45%. En el año 95 llegó al 48%, el nivel más alto de aprobación que ha tenido el Congreso desde el año 1993, el 48%. Luego vamos viendo que progresivamente hay una línea de descenso
que llega en veces hasta el 10% como nivel de aprobación anual del Congreso, aprobación anual. Por ejemplo, en el periodo 2005-2006 se nota el 10%, de la misma manera en los años 2013-2014, 10%, y los picos más altos llegan al 36, al 30, 27 y hasta el 33%, como los puntos más altos de aprobación anual del Congreso. Si nos referimos solamente a los últimos 20 años, notamos lo mismo. Entre el año 2001 y el año 2020 tenemos esos niveles altos de 36, 30, 27, 33 y 30%, y los niveles más bajos de 10 o de 12%, 10, 11 y 12%. Recientemente se ha advertido, por ejemplo, que en la encuesta que realiza Ipsos en junio del año 2020, se advertía cómo el nivel de desaprobación del Congreso había aumentado hasta el 51% y el nivel de aprobación había bajado hasta el 45%. Posteriormente, entre junio y noviembre, el Centro de Investigación Territorial, CIT, Opinión y Mercado, con financiamiento del diario Expreso, muestra el porcentaje de aprobación del Congreso entre junio y noviembre del 2020. Y se nota que el punto más alto ocurrió en noviembre del año 2020, en agosto del año 2020, que fue el 31%. Pero en noviembre ya había bajado al 12%. La pregunta entonces es, ¿qué cosas nos están diciendo estas encuestas de opinión? Recientemente en el diario La República, hace solamente un día, el día de ayer, se señalaba que el nivel de rechazo del Congreso había llegado al 85% y que solo el 12% le daba su apoyo al Congreso, solo el 12%. Muy bien, frente a estos datos, la pregunta concreta entonces es, ¿qué cosa es ante qué nos encontramos en el plano de los procesos electorales? Cuando nos encontramos en un sistema de democracia representativa, donde la voluntad la definen las elecciones, tenemos que tener presente cómo es que se llegan a esos resultados. Todos sabemos que del número de electores, no todos tienen la disposición de votar en las elecciones. Hay un porcentaje de electores que opta por no ir a votar, otro porcentaje que va a votar, pero que vota en blanco o que vota nulo, otro porcentaje más que habiendo votado, sin embargo, como consecuencia de la aplicación de la matemática electoral, la opción por la cual opta no consigue ganar un puesto en una curul o un escaño representativo en el Congreso. Por ejemplo, en el año 2001, en las elecciones del proceso electoral del año 2001, el que supuso el triunfo del señor Alejandro Toledo, luego del colapso político en el que nos encontramos en noviembre del año 2000, ¿qué ocurrió? Que en las elecciones de abril del año 2001, quien ganó la cantidad más alta de escaños en el Congreso fue el partido Perú Posible. ¿Cuántos votos alcanzó Perú Posible? Alcanzó 2.477.624 votos, que equivalía al 16.62% de los electores. 16.62% de los electores, es decir, de los, digamos que 18 millones o 20 millones de electores, solo el 16% de esos electores había votado por la mayoría de Perú Posible. Y si sumamos la cantidad de votos que recibieron los 12 partidos políticos que ganaron curules en el Congreso, llegamos a un total de 9.109.873 votos, lo cual nos indica que los electores con representación eran
el 61.11%. Por lo tanto, quedaban aproximadamente el 40% de la población sin representación en las elecciones del año 2001. En las elecciones del año 2006, el total de votos que recibieron los distintos partidos políticos que llegaron a ocupar un escaño en el Congreso, el total de los electores con representación fue del 56%. Esto significa que hubo un 44% el año 2006 que quedó sin representación. Y dentro de ese 56%, la mayoría más importante era la mayoría que representaban tanto Unión por el Perú, UPP, como el Partido Aprista. UPP tenía el 13.79% de los electores y el Partido Aprista tenía el 13.42%. Entonces, démonos cuenta cómo nuevamente en el año 2006 hay un alto porcentaje de electores que quedan fuera del sistema representativo y que solo es una minoría, en este caso integrada por los electores que votan por UPP y por el Partido Aprista, que alcanzan con las justas el 26%. Es decir, 74% de la población no votó por estas dos fuerzas mayoritarias, el 74%. En el proceso electoral del año 2011 nos ocurre una situación semejante. Los electores con representación el año 2011 fueron 12.085.840. Este total de votos representa el 40.56%. Démonos cuenta entonces que hay un 60% de electores, un 60% de electores que no tiene representación en el Parlamento Nacional. 60% sin representación. Y del 40% con representación, quienes votaron a favor del partido de gobierno, que era Gana Perú, equivalían solamente al 16.27%. Vayámonos dando cuenta cómo estas tendencias tienen algún tipo de relación con las encuestas de opinión, porque si las encuestas de opinión tienen en promedio un porcentaje de aprobación del Congreso de solamente el 24% o el 20%, esto refleja con toda claridad que las encuestas de opinión solo hacen otra cosa, no hacen otra cosa sino concretar la decisión del pueblo de tener una mayoría determinada que finalmente termina siendo la que puede tomar las decisiones, pero toma las decisiones debido a que ha ganado una mayoría relativa. En el proceso electoral del año 2016, nuevamente se produce un fenómeno muy parecido, con una grave diferencia y marcada diferencia. En el año 2016, que es precisamente el periodo en el que el presidente Kuczynski careció de mayoría suficiente en el Congreso, pero también el mismo año en el que, como consecuencia del voto popular, Fuerza Popular llega a tener 73 escaños ganados, que equivale al 56% efectivo del número de congresistas. Ese mismo año, el total de votos que tenían representación en el Congreso ascendía solamente al 36.67%. Esto quiere decir que aproximadamente un 63% de la población, 63% de la población no tenía representante en el Congreso, 63%. Obviamente, si el sistema, luego de haber sido usado de manera legal y legítima por el pueblo en las urnas, llega a este resultado, luego nos enfrentamos con las insatisfacciones que revelan las encuestadoras de opinión. Es decir, las matemáticas electorales nos ofrecen una alternativa y quienes creemos en el sistema político tenemos la convención de que como consecuencia del voto
quienes llegan al poder son quienes deben ejercitarlo y deben cumplir con las funciones legislativas, de control político y de representación. Esto fue lo que gatilló en gran parte el movimiento generado por las redes sociales, los redadanos, este movimiento afectual que pedía que se vayan todos, y finalmente cuando pide que se vayan todos, la alternativa ante la que pone a la ciudadanía es que se vayan todos para que vengan quienes. El mismo problema ocurre en las elecciones del año 2021, cuando como resultado del proceso electoral, el número total de votos con representación en el Congreso llega al 41.77%, que equivale a 10.563.656 votos. Es decir, el 42% de los electores tenían representación, pero aproximadamente el 58% no tenían representación. ¿Qué efecto puede generar que el 58% de la población no tenga representación en nuestro sistema político? Esto es que carece de consecuencias, es que nos lleva a la conclusión de que podemos convivir con una irracionalidad o con una contradicción, podemos convivir con esa contradicción que el sistema nos da una respuesta y por lo tanto nos dice, tienes representantes que pueden tomar decisiones por tu cuenta, en tu nombre y en tu interés, pero sin embargo van a quedar aproximadamente el 60% de la población, poco menos del 60%, en una condición sin representación. Esto no trae ningún tipo de consecuencia. Cuando en septiembre del año 2019 la demanda popular fue en favor de la culminación del mandato del Congreso elegido para el periodo 2016-2021, la convocatoria de elecciones parlamentarias determinó que luego fuera disuelto el Congreso. De manera similar, en noviembre del año 2020, la demanda popular fue contra el Congreso que el electorado eligió el 26 de enero del 2020, al que se acusó de golpista y del que se dijo que no representaba a quienes protagonizaron la propuesta. Finalmente, entonces, estamos ante una situación en la que tenemos que reconocer la contradicción de la voluntad popular que es movida por las redes sociales y por lo tanto por los que denominamos los redadanos. La protesta para que se vayan todos en septiembre del 2019 no es parte de una secuencia temporalmente congruente. Los sucesos por los que se protesta en noviembre del 2020 es consecuencia del éxito y de la demanda que se exigió en septiembre del 2019. Si en ambos casos se pide que se vayan todos, ¿qué supuesto hay para el reemplazo? ¿O es un planteamiento para el salto al vacío del desgobierno, de la inseguridad, de la inestabilidad política, de la falta de gobernabilidad, basado en el desconocimiento de que la democracia representativa no tiene la capacidad de satisfacer contenidos como los que se designan en la demanda? La pregunta es entonces, ¿se ha aprendido algo de las protestas de septiembre de 2019 y de diciembre de 2020? ¿O no se ha aprendido mucho? ¿Qué hace diferente esos contextos de la coyuntura que afecta al Perú entre agosto de 2021 y junio de 2022? ¿Hay algo que distinga el presente de esas circunstancias? Si nuevamente el pedido de las redes sociales es que se vayan todos, ¿quién puede reemplazar mejor a quienes hoy se vitupera? ¿Tendremos un mejor Congreso a través de las mismas reglas si es que se van todos para eliminar el mal que se está reclamando que desaparezca en el Perú? Estas son las preguntas que creo que pueden quedar pendientes como consecuencia de la evaluación que podemos hacer sobre el funcionamiento de la democracia representativa en el Perú.
estamos ante reglas que suponen la formalidad institucional en el funcionamiento de un Estado democrático de derecho, pero a la vez caemos en cuenta que por las deficiencias en el desempeño de los operadores, que no obstante no pasar de una minoría del 40% del electorado en promedio, no obstante ello, la consecuencia es que nos encontramos en una situación en la que quienes deben actuar en representación de la nación íntegra no lo hacen satisfactoriamente, y eso es a lo que nos lleva que contemos con niveles de desencanto tan importantes en nuestra población. En suma, el promedio de exclusión representativa nos lleva a que el 53.82% de los electores inscritos queden sin representación, en promedio, en los últimos 20 años. En los últimos 20 años, el 53.82% de los electores inscritos no tienen representación. El 39.43% de quienes llegan a votar quedan sin representación. Y el 13.49% de quienes emiten un voto válido quedan sin representación. Estas son las cifras que nos permiten tomar conciencia del efecto que tiene el proceso electoral y las deficiencias que podemos advertir que son resultado única, exclusiva y estrictamente del mal desempeño de quienes llegan a un puesto representativo del Perú. Y estas deficiencias son, a mi juicio, atribuibles fundamentalmente a los partidos políticos que nos proponen candidatos respecto a los cuales los partidos no han invertido lo suficiente en su formación, en su capacitación y en su entrenamiento, de forma que pueda superarse así la brecha entre las deficiencias de la matemática electoral y las exigencias que tiene la gestión eficiente del Estado. Con esto doy por concluida mi exposición y quedo dispuesto a resolver o absolver las preguntas que tengan a bien formular los interesados. Muchas gracias, Magíster César Delgado. De verdad que ha sido muy claro, muy objetivo el análisis que nos ha compartido y estamos seguros que nuestra audiencia, bueno, por la respuesta que tenemos en nuestras plataformas digitales de las preguntas que nos han hecho llegar, pues obviamente estamos seguros que les ha calado muy, muy bien. Quisiéramos compartir con usted, por favor, Magíster César Delgado, alguna de las consultas que nos han llegado a estas plataformas digitales de nuestra universidad. Y una de ellas sería, por ejemplo, algo quizás de repente en su interés. Una de ellas es: ¿las corrientes de opinión modifican sustancialmente la toma de decisión de los gobiernos de turno? Esa es la pregunta, ¿no? Sí, las corrientes de opinión modifican sustancialmente o pueden modificar sustancialmente la toma de decisiones de los gobernantes de turno. Bueno, ahí nos encontramos frente a un dilema importante. Cuando los gobiernos o los representantes que han ganado una elección lo hacen, ellos tienen un mandato central, que es cumplir con la visión que tienen sus agrupaciones políticas respecto del Perú. Todo partido político que gana una elección tiene una visión del Perú. Y si no la tiene, pues hizo mal, porque la razón de ser de nuestro sistema político es que se cuente con un sistema en el que se confíe que quienes llegan al poder sabrán hacia dónde quieren llevar al Perú. Si no lo saben, no están cumpliendo correctamente con las premisas centrales de todo régimen político. Cuando los gobiernos no tienen una visión del Perú y por lo tanto carecen de la capacidad de conducción del destino del Perú hacia un mejor nivel de bienestar o de prosperidad, obviamente el recurso que les queda es mirar al costado a ver qué cosa es lo que le están soplando al oído las corrientes de opinión para determinar
si es que hacen o no hacen lo que supuestamente ese pueblo anónimo e informe les dice que hagan. La respuesta entonces es, a mi juicio, no se puede gobernar independientemente de las necesidades del pueblo. Pero por un lado, el planeamiento que tienen la responsabilidad de gestionar los partidos o los movimientos políticos, o en general toda forma de organización política, los obliga a tomar en consideración sensiblemente el bienestar del pueblo. Pero las corrientes de opinión finalmente son corrientes que se generan como consecuencia de intereses. La pregunta es, ¿qué intereses son los que deben prevalecer al momento de tomar decisiones relativas a la conducción del país hacia un destino determinado? Prevalecen los intereses privados que están detrás de esas corrientes de opinión. Por ejemplo, el movimiento de los transportistas reclaman mejores tarifas o mejor tratamiento para el asunto de sus combustibles, el pago de impuestos, etcétera, etcétera. Ellos forman parte de un grupo de intereses privados. ¿Debe desatenderse esa demanda a partir del hecho de que ellos no están incluidos dentro del Estado? ¿O debe escuchárselos? Obviamente no puede dejarse de escuchárselos por más intereses privados que sean. Son intereses que tienen que conciliarse con una visión del Perú, pero no se trata simplemente de darle la razón a quien mayor cantidad de inestabilidad me puede generar. No es que yo me deshaga del problema, es que yo conduzca el problema de acuerdo a una visión. Tengo que persuadir, tengo que convencer, tengo que generar consensos, pero no los puedo generar si yo mismo no sé a dónde quiero ir. Si yo no tengo rumbo hacia dónde ir, ¿cómo puedo conversar con quien me está expresando su malestar? Obviamente se trata entonces no de que el Estado imponga su voluntad, porque en ese caso nos encontraríamos ante una situación de despotismo, de dictadura, de autoritarismo, de autocracia. De lo que se trata es de que quienes nos gobiernan tengan una noción del rumbo hacia el cual hay que ir, pero a la vez comprendan las demandas que tienen quienes le reprochan al Estado una insuficiencia en el tratamiento de sus intereses para que ellos puedan colaborar a optimizar el bien común por el que todos estamos preocupados. Gracias, Magíster. En estos tiempos hay una frase que se ha venido repitiendo muy soslayadamente también, que dice, no me representa, y va dirigida justamente a la clase política. ¿A qué se refiere cuando habla de incomprensión de la naturaleza de representatividad? El problema central es que estamos amarrados a una situación en la que es imposible que el Estado represente a todos y a cada uno de los ciudadanos. Como esa es una imposibilidad absoluta, la única alternativa que nos queda es ver cuál es el mal menor. El mal menor consiste en que las matemáticas electorales te dicen, si tú vas a votar, yo te aseguro que tendrás un mínimo de representación. Ese mínimo de representación es parte de la convención que tú tendrás que respetar. No siempre podrás ganar. Si tú quieres ganar, tienes que conseguir que en las próximas elecciones o que en las elecciones en las que debas participar, triunfe tu posición. La posición mayoritaria será la que triunfará. Lamentablemente no tenemos ninguna otra opción. Nuestro sistema representativo es imperfecto. No puede ser perfecto. Es imposible que todos seamos siempre representados. Eso es un imposible. Entonces, demandarle a un sistema imposibilitado de darte representación, que te represente cuando es imposible ser representado con esa dimensión, es pedirle al sistema más que lo que el sistema te puede dar. Y por lo tanto, tú depredas, tú perviertes el sistema cuando le pides lo que debieras saber de antemano que el sistema no te va a poder dar. Es más, podemos afirmar de alguna forma que nosotros somos irrepresentables.
La única manera en la que pudiéramos nosotros ser representados es si concurren dos factores muy importantes en el proceso representativo. Primero, que tú conozcas a quien postula para representarte. Primero, que tú lo conozcas. Si no lo conoces, es difícil que te pueda representar. Y en segundo lugar, no solamente que lo conozcas, sino que puedas confiar en esa persona. La pregunta que nos podemos hacer es, ¿cuántos de los 25 millones de electores conocen y pueden confiar a los partidos o a las organizaciones políticas o a los candidatos que postulan en las elecciones? ¿Es posible? Si no es posible que los electores, que los 25 millones de electores conozcan o confíen a quienes postulan en las elecciones como nuestros representantes, la conclusión se cae por su propio peso. Somos irrepresentables, pues, porque no es posible que conozcamos ni que confiemos en todos los que postulan para ocupar un cargo público como representantes o como autoridades. Esa es la condición básica, pero desconocer este hecho concreto, desconocer que en el fondo somos irrepresentables, también permite confiar en las reglas y en las convenciones que te generan mínimos de representación. Si tú desconoces este carácter absolutamente irrepresentable que tenemos, lo pasas por alto, lo minimizas y luego te niegas a desmitificar la idealización de este sistema representativo, tú le vas a pedir a los representantes que hagan lo que no pueden dar, que es representarte como tú esperarías que te representen. Esa representación ideal y absoluta no existe. Entonces, parte del concepto de ciudadanía que debemos desarrollar es tener ciudadanos que comprendan y que conozcan las limitaciones que tiene esta convención representativa, que empieza por darnos cuenta y caer en cuenta que finalmente somos irrepresentables. Éramos irrepresentables. Si éramos irrepresentables y tenemos mínimos convencionales de representación, ¿por qué destruir lo poco que podemos ganar con un sistema que está diseñado por lo menos para contar con estos elementos básicos de representación que impiden la degeneración en el caos? Entonces la representación finalmente es una manera de evitar el caos. Eso es todo. La representación es una forma de evitar el caos, pero si desconocemos las limitaciones del sistema representativo, en lugar de convivir con esa limitación, lo que vamos a hacer va a ser precipitar el caos. Eso es a lo que me refiero cuando digo que nos encontramos ante un sistema que nos está llevando a la desinformación sobre las limitaciones de nuestra representatividad estatal. Magíster, por su experiencia, quisiéramos escuchar su opinión, dado que el fuero parlamentario no es desconocido por usted lo maneja muy bien. ¿Usted considera que sea necesario establecer nuevas reglas de acceso a la participación política? Llámese poder contar con estudios universitarios de nivel de pre o posgrado, conocimientos quizás en administración y gestión pública. ¿Considera que en algo podría mejorar la gestión de proyectos y las normas en favor de la ciudadanía? Bueno, ahí nos enfrentamos a otro grave problema. Si creemos lo suficiente en la democracia, debemos creer también que la democracia es querida por quienes tenemos la condición de ciudadanos democráticos. En una democracia no deben haber limitaciones ni impedimentos para que cualquier ciudadano acceda al poder. Si se presentan limitaciones para que cualquier ciudadano acceda al poder, ese régimen deja de ser democrático, porque nos encontramos ante una situación en la que más bien podríamos hablar de una democracia meritocrática. La pregunta entonces es, ¿son las democracias formas selectivas de acceder al poder? Si esto fuese así, ¿qué hace que la nuestra siga siendo una sociedad democrática y no una sociedad aristocrática, donde el criterio del mérito sea el que tengas un título profesional, que tengas estudios de maestría en tal o cual otra cosa? Para mí, el problema no se puede solucionar con una regla, con una norma de carácter constitucional. Para mí el problema sí tiene una solución,
pero la solución más importante es la que deben ofrecernos los partidos políticos. Y empieza por la definición que deben tener los partidos políticos de los perfiles de puestos, de capacidades, de competencias, de habilidades y de destrezas que deben tener los puestos a los cuales postulan a sus militantes. Si los partidos políticos definen correctamente los perfiles de competencias de los puestos a los que postulan a sus militantes, el siguiente paso es, muy bien, yo ya tengo el perfil de competencias para un puesto, por ejemplo, en la Cámara de Diputados o en el Senado. Si yo ya definí mi perfil de competencias, ¿qué hago yo, partido político, para formar, para entrenar, para capacitar a mis militantes de forma tal que no haya candidato que yo proponga al pueblo que adolezca de esas deficiencias? Y por lo tanto, ¿qué hago yo para que mis candidatos todos puedan reunir las condiciones elementales para ocupar un puesto representativo de acuerdo al perfil de competencias, capacidades, habilidades y destrezas que he definido para la Cámara de Diputados o para el Senado? Y eso va a depender en gran parte de las funciones que deban cumplir cada uno de los diferentes órganos parlamentarios. Entonces, sí hay solución, pero la solución está por el lado de la gestión que deben realizar los partidos políticos. No está por el lado de las normas. Debe ser una misión que emprendan no solamente un partido, todos los partidos políticos, todo el sistema de partidos debe contar con una base general que consiste en definir cuáles son los perfiles de puestos de los cargos para los que yo postulo a mis militantes y asegurar, acreditar, certificar que quienes yo propongo como candidatos reúnen esas competencias de forma tal que yo no le falle al pueblo, proponiéndole a candidatos que no tienen las condiciones mínimas luego de haberlos capacitado, formado y entrenado dentro de mi propia organización política. Para eso es para lo que el Estado financia a los partidos políticos, para que los forme, para que los capacite y para que los entrene, no para que utilice ese dinero de capacitación para pagar encuestadores de opinión que me digan qué es lo que debo hacer o por dónde van las corrientes de opinión. Muchas gracias.